Ok, muy bien. Ya que me escuchan, voy a empezar la sesión. Voy a eh, empezar nuevamente por el cronograma de actividades. Eh, el desarrollo de las actividades del Learning Activity 4 fueron tratadas en la sesión anterior, así que les recomiendo revisar la grabación. Sin embargo, la sesión del día de hoy va a ser específicamente para revisar algunas inconsistencias que se han dado en algunos errores que se han dado en las oraciones que han enviado hasta el momento de algunas actividades eh, y pues a responder a sus preguntas a finalizar la sesión, tanto de los temas tratados o de las evidencias que tienen que desarrollar. En pantalla entonces vemos, en este momento tengo los micrófonos de ustedes deshabilitados y cuando iniciemos la sesión de preguntas pues los habilito nuevamente. Entonces, estamos en el cronograma de actividades, deben estar revisando o deben poder ver el cronograma de actividades en pantalla. En este momento, ustedes deben estar desarrollando las actividades correspondientes, o empezamos el día de hoy, más bien a trabajar las actividades correspondientes al Learning Activity 4. Esto era el 15 de abril al 22 de abril, correspondientes en el cronograma de la semana 5 y 6. Hasta el día de ayer, según el cronograma, nuevamente fechas informativas, ustedes van a poder desarrollar las actividades, incluso hasta terminar el periodo de mejoramiento. En el cierre del periodo de mejoramiento ya no podrán enviar más actividades. Hasta el momento, pues, debería estar trabajando, pues, las actividades del Learning Activity 3, correspondientes al material multimedia, correspondientes al material multimedia de Place Where I Live, For My Ideal Home, la actividad interactiva My City y The Perfect Neighborhood for Each Person. A partir del Learning Activity 4, es decir, a partir del día de hoy, empezamos a trabajar según el cronograma, en material multimedia, What Are You Doing? Evidence Street Life, la actividad interactiva What Do They Look Like, la evidencia Recognizing Body Parts y Evidence Consolidation Activity. Todo esto ya se trató en la sesión anterior. Revisen la grabación para tener exactamente cómo enviar sus evidencias, especialmente Consolidation Activity, que les solicita enviar la grabación. Deben hacer a través de un link de reproducción y no el archivo, así que revisen la grabación de la sesión anterior. Después de esto entraremos en el periodo de mejoramiento, el cual usted va a poder enviar actividades que no aprobó en el número de intentos anteriores o que no envió en las semanas antes del periodo de mejoramiento. Esto era el 23 de abril, el 27 de abril. El 27 de abril cerrarán todas las actividades, no podrán enviar más evidencias. El 28 de abril empezamos el periodo de cierre del curso y el 29 de abril se cierra el curso administrativamente. Esto quiere decir que ustedes tendrán un estado final en el curso de aprobado o no aprobado. Esta fecha, 29 de abril. Sin embargo, la fecha que tienen que tener en cuenta para enviar actividades a más tardar en el curso será el 27 de abril. Muy bien. Las actividades nuevamente del Learning Activity 4 fueron tratadas en la grabación, en la sesión anterior. Voy entonces a hablar, voy a parar de compartir aquí y voy a compartir o tener ya en pantalla algunas oraciones. Voy a pedirle a Word que no me revise esto. Y esas son algunas de las oraciones que me han enviado, donde veo algunos errores de los temas ya vistos en el curso, en las unidades, en material multimedia y demás. Muy bien, voy a leer las oraciones. Voy a leer las oraciones. Y quiero que estén muy atentos porque la forma en que voy a hacer esto va a ser un poquito diferente a las que hemos desarrollado en las otras sesiones. Voy a leer las oraciones, voy a empezar a revisar las oraciones con ustedes directamente aquí en la sesión. Y quiero que estén pendientes. Les voy a habilitar el micrófono y el chat también lo tienen habilitado. Cuando llame sus nombres,
quiero que me digan qué piensan de la oración, qué es el error que tiene la oración, ¿ok? Y cómo corregirlo. Nuevamente, yo voy a leer las oraciones y voy a empezar a trabajarlas, pero en el momento en que considere que es una inconsistencia que se da ya se trabaja ya dentro del material multimedia, los voy a llamar a uno de ustedes para que me digan ustedes qué piensan, qué creen, cuál es la inconsistencia en la oración. ¿Okay? Y no lo voy a hacer mucho, pero quiero que estén pendientes de todas maneras. Aquí vamos. Daniel can walk his dog because there are a lake and a park next to it. There are a lake and a park next to it. Esta es una oración de la evidencia the perfect neighborhood for each person. Entonces tenemos Daniel can walk his dog because there are a lake and a park next to it. Muy bien. Resulta que esto ya lo hemos mencionado también, pero lo voy a volver a decir. Cuando tenemos el artículo a one, realmente no podemos trabajar el verbo are, porque el verbo are es plural o no contable. Y el artículo a one es singular. Entonces, esta es la inconsistencia. Are no podría ir con el artículo a one. ¿Okay? Y ya que me está utilizando el artículo a para los dos sustantivos aquí, lake y park, entonces yo voy a cambiar este verbo y voy a utilizar el verbo correcto. There is a lake and a park next to it. Okay? There is a lake and a park next to it. Tengo la segunda oración y me dice, Palm Boulevard is appropriate for Dominic because there are many stores, restaurants, and bars too. There are many traffic jams, but Dominic likes ride and bike. Ok, tengo la oración. Palm Boulevard is appropriate for Dominic because there are many stores, restaurants, and bars too. Aquí hay varias inconsistencias. La primera es que este sustantivo, según lo que se da en la evidencia y también lo que en la oración como tal, debería ir en plural. Restaurants. Porque lo cabe decir, tenemos el verbo are. En bars. No hay puntuación. Entonces no sé si esta palabra to corresponde a esta primera oración o si corresponde a la segunda. Y por eso siempre les he solicitado que revisen la puntuación y utilicen el punto para las oraciones completas y la coma para añadir información a esa oración. Y es este uno de los ejemplos. No sé a qué se refiere este to. ¿Ok? Entonces no me queda claro. ¿Se refiere a la oración anterior o se refiere a la primera? Si se refiere a la oración anterior, podría estar correcto porque tenemos, es una lista de cosas. There are many stores, restaurants, and bars too. Entonces podríamos decir que estas dos, restaurants y stores y restaurants, es una lista y esta and bars quiere decir que está añadiendo a la lista cuando utiliza la palabra to. ¿Ok? To significa también. También en el sentido de añadir cosas a la información que se da en la oración. Si se utiliza para la oración que sigue, no podría relacionarse porque to no está añadiendo a la información, está iniciando la oración. ¿Ok? Entonces no puede iniciar la oración de esa manera. Otra forma de decir también en inglés es also. Voy a ponerlo aquí. Also. Y si utilizo ese also, tengo que utilizar una coma. Porque es añadiendo información, iniciando la oración. ¿Ok? Muy bien. Entonces tengo, there are many traffic jams, but a Dominic likes ride in bike.
Este artículo no me queda claro, no entiendo a qué se refiere. No sé a qué se refiere ese artículo ahí. Hablamos de un artículo cuando tengo un sustantivo, uno, una, un carro, una moto, un árbol, ¿ok? Esta es una persona, Dominic. Realmente el artículo no me queda claro en esa oración. Dice, Dominic likes ride in bike. Muy bien. La estructura like siempre va a ir acompañado de la preposición to cuando hablamos de acciones y acciones en general, cosas que nos gusta hacer en general. Entonces vamos a tener que utilizar la preposición to. Dominic likes to ride. Voy a cambiar esa preposición. Voy a poner on. Y voy a poner el artículo a porque acabé de decir que el artículo a lo utilizamos para sustantivos singulares. Tengo aquí una sola bicicleta. No está en plural, está en singular, no tiene la S. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. ¿Ok? Entonces la oración quedaría así. Palm Boulevard is appropriate for Dominic because there are many stores, restaurants, and bars too. Podría ponerle to aquí, pondría mi punto al final y tengo una oración completa. Also, there are many traffic jams, but Dominic likes to ride on a bike. Punto. Oración completa. Vamos al tercer punto. New Aurora is appropriate for Daniel because there is near the airport and there is near the metro too. There is park surrounded to go a walk the dog. Esta oración tiene varios errores nuevamente. En esta evidencia de Perfect Neighborhood for Each Person estamos trabajando el uso de la expresión there is, there are, ¿cierto? Entonces tengo New Aurora is appropriate for Daniel because there is near the airport. Esta oración aquí, there is near the airport, es incorrecta. No podemos utilizar el adjetivo justo después de la expresión there is, there are, porque la expresión there is, there are corresponde directamente a los sustantivos de los objetos de la oración. El sustantivo o objeto de la oración va a ser airport, aeropuerto. ¿Ok? Entonces esta oración tiene que ser revisada en su orden de palabras. Si vas a utilizar el verbo is, que es singular o contable, que tiene el artículo a o an, entonces debe utilizar el artículo a o an. ¿Ok? Y esta parte, esto sería un complemento a la oración y podría ir al finalizar de la cláusula. Entonces, there is an airport near. Esta expresión there is equivale en español a la expresión hay. Hay de haber. Entonces, la expresión there is an airport near. O puede utilizar la expresión there is an airport nearby. Nearby también es otra expresión. Lo mismo ocurre en esta cláusula, exactamente lo mismo. La expresión entonces se corregiría revisando el orden de las palabras para saber exactamente qué se dice. No sé a qué se refiere con la palabra to. No hay puntuación. Entonces no sé si este to corresponde a la oración anterior o corresponde a la oración que sigue. Deben revisar la puntuación. There is park surrounded to go a walk the dog. Okay. Aquí me hace falta. Vamos a ver.
me hace falta el artículo a o an. Que esta expresión surrounded no sé a qué se refiere. Ok. No entiendo a qué es de pronto alrededor, pero ¿alrededor de qué? Entonces no me queda claro. To go and walk the dog. Esta expresión no me queda clara. ¿Es a sacar el perro, a caminar el perro o ir a caminar nosotros o la persona que creo que es Daniel, sí, Daniel en la oración, caminar con el perro? No me queda claro. Entonces, como no me queda claro, pues yo generalmente lo que les hago es decirle a ustedes, no me queda claro, revisen porque no sé qué quieren decir. Ok, entonces, bueno, la oración quedaría sin esta parte porque realmente no sé a qué se refiere. New Aurora is appropriate for Daniel because there is an airport nearby or there's an airport near. And there is a metro near. Si dejamos la palabra to para esa oración sería there is a metro near to or nearby to. Y esta oración empezaría nuevamente, ¿ok? There is a park surrounded. Oh, no sé qué significa surrounded aquí. There is a park to go, no sé por qué. Entonces tienen que revisar sus oraciones, qué quieren decir exactamente y utilizar las estructuras que se dan en el material multimedia para poder dar sus oraciones. Y por favor, revisen la puntuación. Es muy importante. Muy bien. La siguiente oración es New Aurora is appropriate for Daniel because there is airport. New Aurora is appropriate for Daniel because there is airport. Eliana, ¿qué crees que tenga esa oración de errado? ¿Qué tiene esa oración de incorrecto? La cuarta oración, estamos en la cuarta oración. New Aurora is appropriate for Daniel because there is airport. There is, no sé, profe. Ay, yo miro los apuntes. Lo acabamos de decir, ¿cuál es la estructura there is, there are? Estamos trabajando en esta oración con la estructura there is. ¿Qué le hace falta a la estructura there is? El artículo. Ok. Ah. Ok. ¿Y cuál artículo utilizarías? A. A. No sé, sí, no sé cómo se pronuncia. Porque, maestre, sí, porque es Deletréamelo. en singular. Ey. ¿Y por qué iría en singular? Ok, pero recordemos entonces el uso del artículo a. Ajá. Tenemos la palabra airport. Eh, Airport empieza por qué sonido. ah, sí, por vocal. Empieza por sonido de vocal. No es porque esté la vocal ahí, sino que el sonido que tenga es sonido de vocal. De vocal, sí, señora. Entonces, ¿el artículo a cuál es? Sí, sí, sería an. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, aquí la inconsistencia es esta. El artículo. El artículo. Aquí tengo an. Muy bien. Y también voy a corregir esto. La puntuación aquí es incorrecta porque esto explica, esto no necesita añadir información. Esto ya está, esta palabra ya está añadiendo información. No necesitamos la coma para añadir más información. Entonces tenemos, New Aurora is appropriate for Daniel because there is an airport. Muy bien. Y pues para complemento yo le pondría near o nearby. ¿Ok? Muy bien, Eliana, muchas gracias. Tengo entonces la quinta oración que dice, on the first floor, there is living room, large, with 2 armchairs gray. On the first floor, there is living room large with 2 armchairs gray. Marta, bienvenida a la sesión. Estamos hablando nuevamente de la estructura there is, there are. Y tenemos una oración, la quinta oración que dice, on the first floor, there is living room large with 2 armchairs gray. Entonces te voy a decir, Marta, en la oración tenemos, en cuanto a gramática, tenemos aquí 1, 2,
tres inconsistencias. Pero bueno, la segunda y la tercera son la misma. ¿Qué crees tú que tenga incorrecta esa oración? Si me dices una de ellas, vamos avanzando. No es necesario que me digas las tres, pero una sería buena. Marta, puedes usar el micrófono, puedes utilizar el chat. Marta, ¿te encuentras en sesión? Marta Cortés. Marta, ¿te encuentras en sesión? Si no te encuentras en sesión, debo sacarte de la sesión para que puedas volver a ingresar. Necesito confirmación, por favor. Marta Cortés. Ok. Entonces, voy a darte 5 minutos, Marta. Si no me contestas, debo sacarte de sesión. Debo sacar ese usuario de sesión. Muy bien. Entonces, tengo aquí la oración. On the first floor, there is living room large with 2 armchairs. Great. Voy a dejar esa oración de últimos para permitir que Marta conteste. La sexta oración dice, there are TV in the living room and the all bedroom. There is a freezer in the kitchen and there are a big shower in the all bathroom. Ok. Primero vamos a iniciar las oraciones con mayúscula, ¿cierto? Primero. Lo segundo es lo que acabamos de decir. El verbo are es plural. Tengo el sustantivo singular, no hay acuerdo. El sustantivo es singular, entonces tengo que utilizar el verbo correspondiente. Es, y there is lleva el artículo. TV in the living room. And the all bedroom. Esta parte aquí no me queda claro. The all bedroom, la verdad, no me queda claro. No sé si se refieren a todo el cuarto o todos los cuartos dentro de la casa. Esta es una oración de la evidencia My Ideal Home. Entonces, creo que voy a poner una expresión por creerlo, pero realmente no sé a qué se refiere aquí. Every, okay, and every bedroom. Tal vez tenga un poco más de sentido de esa manera. Quitaría esta coma. Aquí no me iría esta coma. Every bedroom, bueno, de pronto. Aquí pues terminaría la oración, pues empezaría otra y empezaría con mayúscula. Ok, por eso es importante las mayúsculas. There is a freezer. Aquí ortografía creo que es freezer porque está hablando de la cocina. Freezer es diferente a la ortografía. In the kitchen. Freezer. In the kitchen. And there are a big shower. Nuevamente utilizamos el verbo incorrecto.
There is a big shower. Y nuevamente no sé a qué se refiere con esto. Puede que signifique lo que yo estoy asumiendo, every bathroom, pero no sé qué significa. Voy a dejarlo de esa manera para que el aprendiz pueda hacer sus correcciones. Entonces quería, there is a TV in the living room and every bedroom. There is a freezer in the kitchen and there is a big shower in lo que quiera ponerle en ese complemento. Esa sería la oración. Bueno, Marta, ¿te encuentras en sala? Marta Cortés. ¿Te encuentras en sala? Muy bien, entonces debo hacer la... Where is it? Muy bien. Tengo la última oración. Aquí dice, yes, there are a soccer field in my ideal home. Es una respuesta a una pregunta del foro, My Ideal Home. Entonces aquí tengo field, soccer. Soccer es un adjetivo. Soccer es un adjetivo. Field es el campo, ¿no? Es campo de fútbol. Fútbol field, soccer field. Field es el campo y este es un sustantivo, es algo que podemos contar en este caso. Entonces aquí me está usando el artículo a, pero me está usando el verbo incorrecto. Tenemos, esto es uno solo. No es fields, es uno solo. Entonces el verbo es incorrecto, utilizamos el verbo correcto. There is a soccer field in my ideal home. ¿Ok? Y la oración que quedaba, pues aquí tenemos la primera inconsistencia, sería, empezamos por mayúscula. On the first floor there is living room. No tenemos el artículo a o an, como lo dijo Eliana. Entonces, Eliana, ¿qué artículo utilizamos aquí en esta oración? Sí, debería. ¿Perdón? Al artículo. Sí. Pero, En la, profe, le digo algo, en la yo quinta acá me oración. enredo, porque si empieza pues con sonido de vocal, se supone que debe ser an, y si empieza pues el sonido con una consonante, sería pues a, pero yo no sé por qué me confundo, porque vea, la número 7, yo la contesté, y, ay, no sé, o sea, me enredo, porque ahí se supone que sería entonces an. ¿Dónde? Acá, no, en la 5. ¿Por qué te enredas? Dime por qué te enredas. No, bueno, en la 7 que yo la hice porque, no sé lo que usted ahorita decía, campo de fútbol sería uno y se supone que para dere, maestra, yo miro los apuntes, derear no es uno. Ah, no, es dereís. No, profe, no, qué pena, sí, ahí está bien. Sí, ahí sería entonces an, dereís an. ¿En dónde? ¿En la quinta oración? En la quinta, sí, señora. Ok. Estamos hablando solamente, en este momento no estoy hablando del verbo. El verbo es is or are, ¿cierto? En este caso estoy hablando es del artículo, no del verbo. El artículo solamente. Y el artículo tiene dos posibilidades, a o an. En la oración, la quinta oración, ¿qué artículo debe ir en ese espacio amarillo que tengo ahí antes de la palabra living room? Profe, no, yo creo que han, porque se hace alusión a quién, al living room, al, al, al comedor. Living room Sí, es como, living room, pero no tienes que, no tienes que pensar ni en traducir, ni en pensar en qué se está refiriendo. Tú tienes que mirar es exactamente la palabra que sigue después del artículo. No importa lo que sea, es lo que está, es la palabra que le sigue. O sea, es
es específicamente a la palabra que le sigue al artículo. No necesariamente tienes que mirar nada más en la oración, solamente tienes que mirar la palabra que Ah, sigue al entonces artículo. sería A, porque empieza Ok, con consonante. exactamente. Entonces, si tú sabes que la palabra que sigue al artículo, tú ya identificaste que el artículo que vas a utilizar es singular o contable. Quiere decir que vas a hablar de una sola cosa. Ujú. Entonces tú ya sabes que tienes que utilizar el verbo is porque es singular. Lo que tú tienes que determinar ahí es entonces el artículo. ¿Qué artículo voy a utilizar? A o an. Y miremos a ver después del artículo qué palabra sigue. Ah, la palabra es living room. Muy Entonces bien. A, sí, Entonces empieza empieza con sonido de consonante. con sonido. Yo voy a utilizar A. Pero mira la palabra en la cuarta oración. Teníamos la palabra airport. Y airport, E, airport, empieza con un sonido de vocal. Entonces ya yo digo, ah, no, si yo voy a utilizar airport, tengo que utilizar el artículo an, porque el artículo an va con la palabra que le sigue que empieza con sonido de vocal. Muy bien, Eliana. Entonces aquí tengo, on the first floor there is a living room. Muy bien. Hasta ahí vamos todo bien. Resulta que la segunda y tercera inconsistencia de la oración que decía que era la misma para la oración, esa oración es esto. Resulta que después del living room tenemos la palabra large. Y large es un adjetivo, es algo que me dice de qué tipo de sustantivo estoy hablando. El sustantivo es living room. Entonces yo digo large. Yo sé que en español yo puedo decir hay una sala grande, o hay un comedor grande, o hay un cuarto grande, o hay un baño grande. Pero en inglés, los adjetivos, las cosas que me dicen de qué tipo de cosa estoy hablando en la oración, tiene que ir antes del sustantivo. ¿Ok? Entonces, esta inconsistencia es el orden de palabras. Debe ir antes. Entonces aquí queda, on the first floor there is a large living room. ¿Ok? Ahora te voy a poner un ejemplo y esto va a ser un ejemplo diferente. Digamos que la oración fuese, there is, que la oración que me haya enviado el aprendiz, there is a living room amazing. En lugar de living room large, ¿cierto? Me dice there is living room amazing. Entonces mi corrección es la siguiente. Bueno, listo. There is living room amazing. Ok. There is, ya yo vi que el sustantivo es living room. Ya yo sé que me está hablando de un living room y el living room es singular. Entonces va a tener que llevar un artículo porque la estructura there is lleva el artículo. There is, artículo, y dice living room amazing, pero acabo de decir que los adjetivos deben ir antes de los sustantivos. Entonces, amazing es el adjetivo, asombroso, una sala asombrosa. Pero yo digo, bueno, amazing tiene que ir antes porque tiene que ir antes del sustantivo. Amazing living room. Entonces ya digo, ok, there is amazing living room. Me hace falta aún el artículo. There is amazing living room. Pero la palabra que le sigue al artículo tendría un sonido inicial de vocal. Entonces yo tengo que ubicar an. There is an amazing living room. Entonces te podrás dar cuenta que independientemente de lo que se diga en la oración, lo que hay que mirar es la palabra que le sigue inmediatamente después a ese artículo y el sonido que van a tener iniciando. Amazing. Entonces, there is an amazing living room. Y mira cómo cambió esto acá con el artículo. Ya cambió a en el lugar de a, porque tenemos esta palabra que le sigue. Lo mismo pasa, bueno, lo que pasaría diferente sería esto, ¿no? There is a large living room. Large sigue teniendo el sonido de consonante, por lo tanto, yo lo dejo con el artículo a. ¿Te queda un poquito más claro esa parte, Eliana? Sí, señora. Ok, muy bien. Y la última inconsistencia en la oración dice, with two armchairs gray. Gray
es un adjetivo. Entonces, Eliana, ¿cómo quedaría esa oración? Ahí quedaría primero pues gray y luego, no sé cómo se dice, Armchairs. Ujú. Ujú. Armchairs. Muy bien, perfecto. Gray, los colores, texturas, calidades, o sea, por ejemplo, feo, bonito, esas cosas, um, eh, la altura, ah, Como que primero se describe y luego se dice de qué está hablando. Por ejemplo, el cabello, sí, primero se dice si es lacio, el exacto, color, y luego de el último se cabello, dice, cierto. sí. Eso es lo que- Entonces, si dice, por ejemplo, rizado, curly, entonces curly hair, liso, straight, straight hair, Ujú. blonde, rubio, Primero, blonde, ujú. blonde hair. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces aquí tenemos las correcciones. On the first floor, there is a large living room with two gray armchairs. Entonces aquí voy a cambiarle, le puse el color que no era. Le puse el color que no era. Estos son orden de palabras, entonces hay que corregir el orden de palabras. ¿Ok? Muchas gracias entonces, Eliana. Creo que esa parte entonces queda un poco más clara. Um, nuevamente, there is, trabajamos el artículo a, an, y recordemos que el artículo a o an se utiliza dependiendo de la oración, la palabra que sigue, eh, la, la, el sonido de la palabra, el sonido inicial de la palabra que sigue. Y la otra opción es there are, el verbo are es para plural. Entonces tenemos que identificar de qué estamos hablando en la oración y si es singular o si es plural o si es contable o no contable, como quieran decirlo. Um, y entonces ahí utilizamos el verbo correcto o si es there is, el artículo también tenemos que revisar que lo utilizamos correctamente. Esas son las evidencias enviadas en el foro My Dear Home y la evidencia The Perfect Neighborhood for Each Person. Recordemos entonces en The Perfect Neighborhood for Each Person, revisar muy bien el diálogo que hay en la parte inicial, o la primera parte de la evidencia hay un diálogo, revisar muy bien los espacios en blanco, diligenciar todos los espacios en blanco, no modificar el formato. He tenido ya 2 casos que me modifican el formato y no sé qué palabra utilizan porque el formato queda completamente diferente. Entonces los espacios se mueven y no sé exactamente a quién están hablando. Um, no modificar eso, revisar muy bien que cuando utilizamos la palabra, la expresión there is o there are, estamos hablando de oraciones afirmativas. Si utilizamos are there or is there, utilizamos las interrogativas, las preguntas. Y otra vez, si ustedes ven el artículo a en la oración, ya tienen que saber inmediatamente que estamos hablando de una oración singular. Por lo tanto, tienen que utilizar el verbo singular, que es el verbo is. Si utilizan el verbo are, la oración queda completamente incorrecta, porque el verbo are es para sustantivos plurales y la oración ya tiene su artículo a. No pueden modificar la oración de esa manera. Entonces, tener eso en cuenta. Um, si tenemos alguna pregunta, Eliana, tanto de lo que se ha visto o de del cronograma de actividades, del curso, de cualquier cosa. Profe, sí, yo le quería hacer una pregunta. De la Ujú, actividad 3 donde es para llenar los espacios de ir, derear y nos daban algunas palabras, qué apartamento y eso. ujú, En las últimas dos, o sea, yo me confundí. ujú, Porque, y una, no, y sí, las últimas dos me quedaron mal, porque por ejemplo estaban hablando del supermercado. ujú. Es un supermercado, entonces yo puse Dereís, pero entonces me confundí porque decía, bueno, que el supermercado, pero que allí vendían muchas verduras, todas las cosas, todo, Ujú. como todo lo necesario, todas esas cosas, entonces yo me confundí. ¿De qué estamos hablando en sí para poner Dereís o Derear? Supongo que el supermercado, ¿cierto? No, tienes que mirar la oración.
mira la oración Exacto. directamente. Yo por eso fue que me confundí, porque entonces Ujú. no sabía si se ponía dereís, porque estábamos hablando de uno. Sí, no, tienes que mirar exactamente la oración. Cuando ubiques en la oración, tienes que ubicar cuál es el sustantivo en la oración. Ubicar el sustantivo. Ujú. Entonces, espérame a ver. Voy a parar aquí. This one. Okay. Compartir. Ok. ¿Esta es la evidencia a que te refieres? Sí, señora. Muy bien. ¿Y estás hablando de estas dos últimas oraciones? Sí. Ujú. Por ejemplo, acá es... Vamos a mirar algo y por eso quiero que presten mucha atención a la puntuación. Listo. Léeme esa oración de Lisa. ahí dice, Como sí, sea, no importa. Tú léelo, no te esto... Ah, preocupes. bueno, listo. Sí, esto es un supermercado muy grande y no sé qué es Well Stock, no recuerdo. Well stocked significa que tiene, eh, que está bien, Ubicado. no, bien proveído, o sea, que tiene bastantes productos, que tiene bastantes cosas. Y entonces acá es donde me enredé porque entonces, bueno, sí, aunque ahí sí hay punto, y entonces dice que tiene una gran cantidad pues como de vegetales y Ujú. bueno, selección y buen quality, bueno, no sé qué es baked goods. Baked goods es como por ejemplo los panes y los croissants y todo lo que es la panadería. Ujú. Bueno, pero entonces acá como hay puntuación y entonces aparte se habló del supermercado, entonces ahí diría there are, porque entonces estaría hablando de una gran cantidad de vegetales y lo que usted dice, ¿cierto? No. La No, primera oración dice, yes, it is a very big and well-stocked supermarket. Punto. ¿Cierto? sí. Esa es una oración completa. Quiere decir que la siguiente oración es una oración completa. Quiere decir que no están unidas por una conjunción, por ejemplo, como and o but o before o nada de eso, no están unidas realmente. Sí tienen una relación en el sentido de que si no estuviese la primera no sabríamos de dónde estaríamos hablando, pero la segunda oración se separa solita, o sea, no es necesario pues que estemos hablando de un supermercado, o sea, no es necesario realmente tener en cuenta que estamos hablando de un supermercado. En la siguiente oración, tú lo que tienes que hacer es tratarla de manera individual. Tú la tratas de manera individual y tienes que ubicar en la oración cuál es el sustantivo. Y si te acabo de decir que si la oración ya tiene el artículo a, ¿qué tipo de oración estoy hablando? ¿Singular o plural? Singular. Ok. Entonces, ¿qué debes tener en ese espacio? Sí, pues yo pensaría que deréis. Ok. Sí. Claro, ahí tienes el artículo a. El artículo a te tiene que indicar a ti de una vez que estamos hablando de una oración singular. Listo, sí, señora. ¿Listo? Si estamos hablando, si tienes el artículo a, tú ya tienes que tener claro en cuenta que, perdón, tener en cuenta que el sustantivo ya de la oración va a ir en singular. ¿Y cuál es el sustantivo de la oración? Vegetales, Selection, vegetable selection. Y te puedes dar cuenta que vegetable selection no está en plural, no hay ninguna S por ahí. Vegetable selection. Ujú. Estamos hablando de una sola. ¿Ok? Sí, señora. Lo mismo va a pasar acá. Acá tengo la oración supermarket, pero de ahí tengo un artículo a. Eso me tiene que indicar directamente la oración es singular.
¿Cómo sé que es singular? Mira el sustantivo. Supermarket está sin S, singular. Ujú. ¿Ok? Sí, señor. Ahora, ¿qué pasa en la siguiente oración? Mira, David está respondiendo. That's great. Y espacio en blanco y dice, many advantages. 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 Si no sé qué significa advantages, advantages, lo busco, Pero me doy tiene la cuenta S. que tiene la La S, está S. plural. Ah, sí, No hay señor. artículo. No hay a o an. No hay artículo aquí. Aquí me dice many advantages. Entonces, si no estoy hablando de singular, estoy hablando de plural o contable o no contable. Entonces, tengo que utilizar la expresión correcta con su verbo correcto. O sea, que ahí no iría, o sea, derear o dereís siempre va acompañado de artículo a o an. Entonces ahí no iría ninguno, ni dereís ni derear. No. Ujú. Ah, ya entiendo. There is, va a ir con el artículo a o an. Ah, There are, no va a ir con el artículo a o an. there are no acompañado del artículo. No. Ah, no, there are. ¿Por qué, profe? Are es plural. El artículo a es singular. Pero por eso, pero sí puede ir acompañado de an. No. A No. o an es el mismo artículo. Ah, ya. O sea, awan sí, solamente se utiliza para DRIs. Y entonces Ujú, ya uno ve, pues, según con qué empiece. ujú, Ah, exacto. ya. Ujú. ¿Sí? A o an es el mismo artículo. No es que haya un artículo para there is y un artículo para there are. No. Pues se indica uno, pero yo pensé que indicaba uno para, pues que podría indicar que había si fuera para debería, porque también significa como haber. Sí, pero haber en plural, Ah, ya, sí, no sí. singular. Ujú. Singular se indica con el verbo is y el artículo a o an. Pero el Ah, artículo a o an es uno solo, sino que lo que cambia es cuando utilizas la n ahí en an, la n en a o para hacerlo sí, por an, el sonido con el sonido de la de lo palabra que que le sigue. empiece, sí. Pero no es que el artículo se divida o que utilices uno para are o utilices uno para is, no. La expresión there are no va con artículo. Ah, bueno, señora, sí. Eso se llama acuerdo, tener acuerdo en la oración. ¿Qué quiere decir tener acuerdo en la oración? Que si utilizas el verbo plural, el sustantivo debe ir plural, así como lo ves aquí. Si ves advantages, tiene la S, tiene que ir plural. Si es singular, el verbo debe ir singular con su artículo a o an y el sustantivo debe ir en singular. Es decir, que la oración está en un solo tono, en una sola cantidad, plural o singular. ¿Te ayuda esto? ¿Cómo, profe? Te pregunto si te ayuda la explicación que estoy dando. Sí, ya me queda mucho más claro, sí, señora. Ok, listo. Bueno, entonces yo tengo otra sesión en unos minutos, así que si no hay más preguntas, voy a dar por terminada la sesión y si tienes alguna otra pregunta, también me escribes al correo y con mucho gusto te voy aclarando. Y cuando me escribas, me das específicamente qué es exactamente lo que quieres saber para yo no tener, para yo primero no responderte lo que no me estás preguntando y segundo, darte la explicación específica a lo que tú requieres. ¿Ok? Bueno, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que escuchen la sesión. Nuevamente queda todo ya en grabación para que puedan tener esto en cuenta. Esta es nuestra última sesión del curso. Si tienen dudas, me escriben, estamos en el correo, notificaciones, en el foro, en cualquier herramienta. Y con mucho gusto, pues ahí nos vamos comunicando y respondiendo las preguntas que tengamos. Les doy un saludo, que tengan un feliz resto de tarde y nada, quedamos pendientes en el correo.